¿Te parece si le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Señor, gracias por tu palabra. Amamos, apreciamos y abrazamos, Señor, tu palabra. Es el centro de nuestra vida, Señor. Bien, pues recibe un saludo desde Saltillo de nuestros pastores Josué, Osmara, nuestra pastora Lili. Ellos saben que venimos acá y bueno, nos encargaron, nos dijeron, por favor, darle un saludo a la iglesia. Así es que recibe un saludo desde Saltillo, desde Saltillork. Bien, pues vamos a entrar de lleno a la palabra, ¿te parece? ¿Sí? ¿Estás listo para lo que Dios tiene hoy preparado para ti? ¿Para mí? ¿Sí? ¿Por qué no le dices juntamente conmigo, Señor, háblame hoy? Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser y que pueda caminar en ella, Señor. Que todo lo que hoy yo escuche lo pueda poner por obra y traiga transformación en mi vida y en la vida de los que me rodean. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Bien. Quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 14. Fíjate que la Biblia me habla aquí de algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Dice la palabra que el pueblo de Israel había empezado a vivir una sequía, habían empezado a vivir escasez, estaban en problemas donde la provisión no estaba alcanzando, no estaba llegando. Y cuando hay sequía, cuando hay escasez, pues se pone más complicado el ambiente familiar, ¿verdad? ¿Qué familia no ha tenido problemas por causa del dinero? ¿Tú has tenido problemas en tu familia en algún momento por causa del dinero? ¿Sí? ¿Has tenido discusiones por causa de que no hay lo suficiente? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿O nomás ahí en mi casa llegaba a pasar? No, ¿verdad? Yo creo que en todo lado sucede que cuando los recursos no están siendo suficientes o cuando no está pasando lo que debe pasar, pues hay conflicto. Bien, entonces yo puedo entender el contexto de lo que estaba pasando aquí en los tiempos de Elías, y es que el pueblo estaba así. El pueblo está viviendo en una escasez, no ha llovido, no hay agua, y la razón de esto es porque el pueblo había descuidado su comunión y su relación con Dios. Y en medio de todo este contexto es que sucede lo que vemos aquí. Hablamos del profeta Elías. El profeta Elías, en un momento donde él está huyendo porque hay una amenaza sobre su vida y él está huyendo y corre a buscar al Señor, Elías va y busca al Señor, y en medio de esta búsqueda, cuando finalmente él encuentra al Señor, dice la palabra que el Señor, cuando se encuentra con Elías, le pregunta, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces Elías le responde, y en esta respuesta que le da Elías nos va a enseñar muchísimo el día de hoy. Lo primero que Elías le dice al Señor, le dice, he tenido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Es decir, si hablamos de celo, la palabra celo, pudiéramos pensar en la desconfianza, en el temor, pero también celo es lo que a ti y a mí nos hace cuidadosos, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. La Biblia dice que el Espíritu Santo a ti y a mí nos anhela celosamente. Cuando Jesús, ahí en Juan capítulo 2, no lo vamos a leer, pero cuando Jesús llega al templo,
Jesús hace una declaración cuando encuentra que en el templo no estaba sucediendo lo que debía suceder. Y la declaración que hace Jesús es que, bueno, Jesús hace una declaración donde dice: mi casa será llamada casa de oración, y les dice: ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Pero cuando Jesús empieza a limpiar el templo, los discípulos recuerdan que Dios había dicho: el celo por tu casa me consume. O sea, es decir, Jesús decía: yo tengo pasión por mi casa, tengo celo por mi casa, y eso es lo que me hace ser cuidadoso. El celo es lo que lleva a una persona a no dejar pasar los detalles. No sé si me explico, ¿sí? En mi casa, en mi caso, yo te voy a decir, yo en mi casa no puedo dormir si se mete una cucaracha. En serio. Y no es porque se me vaya a subir encima o porque, no, yo no puedo descansar sabiendo que hay una cucaracha, porque una cucaracha es una plaga, es un bicho, y yo digo: no puede estar en mi casa. Si en mi casa se mete un ratón, menos. En un principio les tenía pánico a las ratas, pero gracias a Dios, cuando trató con esto, empecé a enfrentarlo y dije: no se puede quedar en mi casa, no puede haber un ratón, y no hacía lo que tuviera que hacer hasta que se fuera o hasta matarlo. ¿Sí? Pero te estoy poniendo el ejemplo porque Dios está haciendo esto en Elías, y Elías dice: yo tengo celo por lo que veo que está pasando. Dijo: yo no estoy tranquilo de saber que tu pueblo no está viviendo lo que tú has prometido. ¿Me explicó? O sea, Elías dijo: yo no estoy tranquilo, no estoy a gusto. O sea, no podemos estar así. Y entonces Elías descubre que hay 3 razones por las cuales el pueblo estaba así. Y la primera es que le dice: he tenido, dice, un vivo celo por Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y luego dice: porque el pueblo, número 1, dijo, han abandonado tu pacto. Y aquí hacemos una pausa. ¿Y a qué pacto se está refiriendo Elías? Si tú y yo leemos la palabra, encontraremos que en la palabra Dios, desde el inicio de la palabra hasta el final de la palabra, es Dios buscando hacer alianza, teniendo intimidad, comunión con el ser humano. ¿Sí? O sea, si quisiéramos resumir la Biblia en una frase, sería Dios buscando tener comunión con el hombre. Porque realmente es así. Desde el inicio de la palabra hasta el final de la palabra, el Señor está buscando tener comunión. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios los busca para tener comunión con ellos. Cuando Dios crea y cuando Dios se encuentra con Noé, Dios busca tener comunión con Noé. Y así con cada persona podemos encontrar: con Moisés, con Abraham, con Josué, con Daniel, y así de pasta a pasta. Hasta el libro de Apocalipsis es Dios buscando tener comunión con su iglesia. Entonces, cuando hablamos de pacto, yo encuentro que tú y yo somos fruto de un pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham es la única persona que Dios le dijo: voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Abraham fue la única persona a la que Dios le dijo: tu descendencia será poderosa en la tierra. Y Abraham fue el único al que Dios le dijo que él sería padre de multitudes. Pero yo encuentro en la Biblia que antes de Abraham estuvo Noé. Y yo preguntaba: ¿por qué Dios no hizo el pacto que hizo con Abraham? ¿Por qué no lo hizo con Noé? Y entonces encuentro características muy interesantes en la vida de Abraham que me permiten entender el por qué. Y eso me permite entender lo que ahora Dios espera de mí. Cuando hablamos del pacto, entonces vemos, si nos vamos a Génesis 17 para ver a qué pacto se refiere, en Génesis 17, del verso 1 en adelante, está el Señor teniendo un encuentro personal con Abraham.
Y lo primero que Dios le dice a Abraham, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, fíjate bien, ojo aquí, lo primero que pasó es que Dios se está presentando, se está revelando en la vida de Abraham. ¿Hecho? Eso es lo primero que está pasando aquí. Dice que Dios se le apareció, o en otras palabras, Dios se mostró. Dios se hizo evidente en la vida de Abraham. Lo segundo es que Dios le dice, anda delante de mí. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? Le dijo, yo soy ¿quién? Dios Todopoderoso. No le dijo, Abraham, yo soy pastor. No le dijo, Abraham, yo soy el que te sana. No, le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. En otras palabras, le dijo, Abraham, yo soy el que todo lo puede. ¿Estamos aquí? Le dijo, yo soy el que todo lo puede. Y luego le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Dios no le dijo a Abraham, no le dijo, mira, te voy a dar una serie de reglas, una serie de estatutos que tú tienes que seguirlos para que puedas estar bien conmigo. Dios no lo hizo así. Dios no le dijo, mira, todo esto es lo que tú tienes que hacer para que seas perfecto. No, Dios primero se presenta a Abraham y le dice a Abraham, conóceme que yo soy Dios Todopoderoso. Y una vez que se revela Dios a Abraham, ahora sí le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, en otras palabras, Dios nos está diciendo, si yo quiero vivir transformación en mi vida, si yo quiero que haya cambios profundos en mi persona y que yo vaya cada vez más y más hacia la perfección, entonces yo necesito primero tener un encuentro con Dios Todopoderoso. Porque el único que puede hacer que mi vida cambie es Dios. ¿Sí? Yo conocí a Jesús y mi vida jamás volvió a ser la misma. Yo sigo conociendo a Jesús y mi vida sigue sufriendo transformación. Sigo viviendo cambios y seguiré viviéndolos mientras yo más vaya conociendo al Dios que todo lo puede. Amén. Bien, ahora estamos hablando de Abraham, ¿sí? Fíjate, Abraham, si seguimos leyendo aquí el contexto, Dios le dice, ahora, dice, anda delante de mí y sé perfecto. En el verso 2 le dice, pondré mi pacto entre mí y ti. Y le dice, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, ahora lo que Dios está haciendo con Abraham es que le está diciendo, Abraham, voy a bendecirte de tal manera que todo lo que ahorita tú puedes ver en tu vida, en tu familia, en todo lo que hay en ti, todo lo que está haciendo Abraham y todo lo que está a su alrededor, Dios le dice, quiero que lo veas porque yo lo voy a multiplicar. Te voy a bendecir de tal manera que va a haber multiplicación. ¿Sabes que Abraham, dice la Biblia, que fue el hombre más rico sobre la tierra? Y sabes que Abraham fue enriquecido en un desierto donde no hay agua. Y que ahí se multiplicaron los rebaños de Abraham, que ahí Abraham pudo ver la bendición, la multiplicación de Dios en gran manera. Él fue bendecido donde no hay bendición. ¿Sí? Tan bendecido fue Abraham por Dios que si Abraham tuviera una tienda de sombreros, los hombres nacerían con 2 cabezas. Era tanta la bendición de Dios sobre Abraham que Dios a Abraham lo bendijo, lo prosperó en un lugar que es inhóspito.
Y, y así es como Dios le dice a Abraham. Ahora, cuando Abraham recibe esta promesa, aquí vamos a ver una de las razones por las cuales Dios extiende y continúa su pacto sobre Abraham. Y es que la reacción de Abraham cuando está escuchando lo que Dios le está diciendo, fíjate lo que hizo Abraham, ¿sí? Abraham, dice la palabra que entonces Abraham dice que se postró sobre su rostro. Es decir, Abraham adoró. ¿Sí? Abraham adoró a Dios. Abraham, al empezar a escuchar el pacto de Dios, lo que hizo fue postrarse. En otras palabras, lo que hizo fue decir: Señor, aquí está mi oído, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, y lo pongo a tus pies. Y Dios entonces continúa hablándole a Abraham y revelándole su pacto. Hay cosas que Dios no nos va a hablar, hay cosas que Dios no nos va a entregar si tú y yo no aprendemos a rendirnos y postrarnos y adorarle. ¿Sí? Te lo voy a decir otra vez. Hay cosas que Dios no me va a hablar, hay cosas que Dios no me va a decir si yo no aprendo a amarle y adorarle. Y esto es lo que está haciendo Abraham. Ahora, si seguimos viendo, cuando Abraham se postró, fíjate lo que Dios hizo. Ahora Dios le está diciendo a Abraham, le dice: he aquí, mi pacto es contigo. Le dijo: serás padre de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino se va a llamar Abraham. Lo que Dios está haciendo aquí es, primero, decirle: el llamado para ti es que tú seas padre de multitudes. Y lo segundo, para sellar esta promesa de Dios, es que Dios le cambia el nombre. Abraham significa príncipe. Abraham significa padre de multitudes. Entonces Dios le dice: mira, a partir de ahora ya no vas a verte como tú te veías, sino ahora quiero que veas lo que yo voy a hacer contigo. O sea, es decir, le dice: quiero que a partir de ahora tú te veas diferente. Y no nada más que te veas diferente, sino que a partir de ahora, cada vez que alguien te busque, te llame, te va a decir por lo que yo te llamé a hacer. No sé si me estoy explicando, pero, o sea, imagínate, Sara antes de este momento veía a Abraham y le decía: mi príncipe azul. ¿Sí? Y ahora, después de este momento, Sara ve a Abraham y le dice: padre de multitudes. ¿Me explicó? ¿Sí? Y los siervos de Abraham, antes de este momento le decían príncipe, después de este momento le dicen padre de multitudes. Es decir, lo que Dios está haciendo es que el pueblo empiece a hacer declaraciones de fe, la gente que rodea a Abraham haga declaraciones de fe, pero sobre todo que Abraham se vea como Dios lo ve. ¿Sí? Yo doy muchas gracias a Dios por esto, porque Dios me ve con mucho pelo. ¿Sí? Sí, sí, en la barba. Sí, realmente Dios ve las cosas y llama las cosas que no son como si fueran. Y eso es lo que Dios está haciendo con Abraham. Ahora, cuando está hablando del pacto, quiero que veamos, porque Dios le dice, le continúa diciendo a Abraham, le dice: te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti. Le dice: y tu descendencia después de ti. Dice: en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Lo que yo encuentro aquí es que Dios es Dios generacional. Dios no solamente es mi Dios, pero Dios me está diciendo: yo quiero ser el Dios
de tus hijos. Quiero ser el Dios de tus nietos. Quiero ser el Dios de tus bisnietos, tataranietos y por todas las generaciones que Dios me entregue. ¿Sí? O sea, Dios está diciendo, yo quiero ser Dios, yo quiero ser tu Dios y el Dios de toda tu descendencia. Tú y yo estamos hoy aquí porque somos fruto de esta promesa, de este pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? O sea, ¿por qué conocemos nosotros a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Porque hace miles de años Dios tuvo un encuentro con Abraham y le dijo, de ti voy a hacer grande, una nación grande y poderosa, y tu descendencia va a tener un pacto conmigo perpetuo. Y tú y yo somos parte de este pacto perpetuo. Ahora, cuando yo encuentro esto, entonces yo me doy cuenta que lo que estaba pasando en los tiempos de Elías es que el pueblo había olvidado lo que Dios había hablado a Abraham. Cuando le está diciendo, dice, el pueblo han abandonado tu pacto. Fíjate, Dios ya había sacado al pueblo de la esclavitud. Dios ya los había rescatado. Dios ya había hecho milagros en ellos. Dios ya había obrado en la vida del pueblo. Y aún así, el pueblo está abandonando el pacto de Dios. En otras palabras, Elías lo que le está diciendo, Señor, me da mucho celo que el pueblo no te está amando. ¿Sí? Como un papá preocupado diciendo, Señor, es que mis hijos no te están amando. Un esposo preocupado diciendo, es que mi esposa no te está amando. Ha abandonado el pacto contigo. Y lo que yo encuentro, no lo vamos a leer ahorita porque sería extendernos mucho, pero en Génesis 17 tú puedes encontrar que Dios está haciendo el pacto con Abraham. Dice, porque Él mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que sigan mis estatutos, y Él les va a enseñar a amarme a mí. ¿Sí? Y entonces yo encuentro que la responsabilidad de enseñar a los hijos a amar al Señor no es de la iglesia primeramente, es de mí como papá. ¿Sí? Enseñar a mi esposa a amar a Dios no es la responsabilidad primera de la iglesia, es de mí como esposo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, porque esto es lo que hizo la diferencia entre Noé y Abraham. Y es que Dios dijo de Abraham, dijo, yo sé que va a enseñar a sus generaciones a amarme a mí. ¿A quién le toca presentarle a Dios a mis hijos? A mí. Entonces yo le digo, Señor, quiero que mis hijos te conozcan. Y entonces el Señor dice, ya me presentaste a ellos. Y le digo, bueno, Señor, mira, yo ya les hablé del plan de salvación, de que ellos abran su corazón, y entonces yo dice, no. Ellos necesitan conocerme a mí a través de ti. ¿Sí? El problema es que por mucho tiempo quizá hemos querido convencer con nuestras palabras cuando nuestro ejemplo dice todo lo contrario. Fíjate lo que Jesús decía. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Jesús decía, yo soy un reflejo del Padre. Y hoy la pregunta para ti, para mí, de parte de Dios es, ¿tu casa me conoce a mí, Dios, a través de ti? Es decir, tu vida, tu estilo, tu manera de vivir refleja mi naturaleza. Y entonces digo, ouch,
me falta mucho. Me falta mucho por conocer a Jesús para poderlo presentar y que mis hijos lo conozcan. Entonces, cuando hablamos del pacto, estamos hablando de la responsabilidad de amar, honrar, abrazar a Dios y de enseñarlo y mostrarlo a las generaciones. Lo segundo que Elías identifica es que dice, han abandonado tu pacto y dice, han destruido tus altares. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar donde se da adoración. Un altar es un lugar donde se da atención. Y de repente, a veces uno se da cuenta cuando una persona, ¿sí?, algún vecino está en su primer amor, porque las bocinas que sacó de Coppel, que todavía las debe, la pantalla grandota que tiene, ¿sí?, y que todavía la debe, ahora tiene los videos, la música, la alabanza, las 24 horas. ¿Sí? Y yo digo, wow, qué padre. Pero qué triste cuando tú ves que la familia vive de pleito en pleito, el esposo regañando a la esposa, los hijos, y entonces la esposa, no, es que la alabanza. Entonces sí, es importante, pero el altar a Dios no es la música, es mi corazón. La música me lleva, me induce, puede llevar mi corazón a adorar a Dios, sí, pero la adoración se da en el interior. Abraham, cuando Dios le habló, Abraham no dijo, a ver, tráiganme unas bocinas grandes, tráiganme a alguien que toque, porque me voy a postrar. No, su corazón se postró, porque esa es adoración. Adorar es rendir todo lo que soy a los pies del Señor. Y alguien pudiera decir, bueno, yo no estoy viviendo quizá eso, pero te voy a decir, muchas veces tú y yo somos cristianos de domingo. Amamos a Dios nada más los domingos o en las reuniones cuando nos congregamos. Pero el resto de mi día, de mi diario vivir por la semana, refleja todo lo contrario. Entonces, amar a Dios y entender que el altar de Dios necesito construirlo es asegurarme que mi atención, mi oído, mi corazón esté rendido al Señor. Todos los días, en todo momento. Fuimos creados para adorar a Dios. La razón de estar aquí en la tierra, Efesios 1 me dice que fuimos creados para darle gloria y alabanza al Señor. ¿Sí? Así que si un día tú te preguntas, Dios, ¿para qué me hiciste? Y Dios te dice, para que me adores. Amén. Ahora, dáselo fuerte al Señor. Bien, hablar del altar, fíjate lo que Elías le está diciendo. Le dice, Señor, han derribado tus altares. Es decir, el pueblo ha descuidado su corazón, ha descuidado estar atentos a ti, Señor. Y por consecuencia, dice, han matado a espada a tus profetas. Es decir, la voz tuya la están menospreciando. No están apreciando el buscar tu voz, no están poniendo oído a tu voz. Y cuando yo encuentro esto, entonces me surge la pregunta y es ¿en qué momentos Dios habla a nuestra vida? ¿En qué momento Dios quiere hablarme? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida? Bueno, los que están aquí de lanzamiento, yo sé que en estos días Dios nos ha estado hablando, ¿sí? Pero yo quiero preguntarte, el resto de la congregación,
¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? Y ahora todavía voy a ir más allá. ¿Cuándo fue la última vez que tú caminaste en lo que Dios te dijo? ¿Estamos aquí? Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando dice, han matado a espada tus profetas, es decir, han dejado de buscar que tú les hables. Han dejado de poner su corazón dispuesto a escucharte a ti. Han dejado de caminar en lo que tú estás hablando. Bien, ¿cuántos de los que estamos aquí nos gustaría que Dios nos hable? ¿Te gustaría que Dios te hable? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Bien, ¿quieres que Dios te hable? Abre su palabra, lee su palabra, porque la palabra profética más segura es la que está escrita. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que Dios me hable, yo voy a su palabra y ahí Dios me va a hablar. Bien, ahora, cuando estamos viendo esto, yo digo, ¿por qué para Dios es tan importante? ¿Por qué para Dios es tan importante que yo recuerde su pacto? ¿Por qué para Dios es tan importante que yo entienda la importancia de cuidar que mi familia, el centro de mi casa, el seno familiar, haya un altar de adoración a Dios? ¿Por qué es tan importante para Dios que haya una voz profética de Dios hablando constantemente a mi casa? Y una de las razones o uno de los cuidados que Dios quiere que tú y yo tengamos en este tiempo es por lo que la Biblia habla en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 11, del verso 32, me está hablando, en Daniel capítulo 11 me habla de los tiempos finales, me habla de lo que estamos viviendo como humanidad. De hecho, me habla del levantamiento del anticristo ahí. Y algo que está mencionando aquí es que dice, hay un riesgo, hay un peligro que corre no solamente la humanidad, pero también nosotros como hijos de Dios. Y ese peligro es lo que menciona ahí. Y es que está hablando el anticristo y dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, es decir, lo primero que el diablo quiere hacer para desconectarte de Dios es hacerte que te olvides del pacto con el Señor. Lo primero que el mundo quiere hacer es distraerte, es sacarte. Y lo hace a través de seducir tu vida, atrapar tus sentidos, atrapar tu mente, atrapar tu corazón, para sacarte de llevar tu corazón al Señor, de estar en el pacto con Dios. Entonces, el Señor está hoy diciéndote que la manera como tú y yo no seremos engañados es si nosotros aprendemos a vivir en el pacto. Si nosotros aprendemos a mantenernos en pacto. Si tú y yo somos cuidadosos de no soltar el pacto. Es interesante ver que en el libro de Malaquías, el último versículo del Antiguo Testamento, habla también de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahí en Malaquías está diciendo, dice que antes de la segunda venida, antes de lo que va a venir al mundo entero, dice la palabra, dice, he aquí, en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y luego comenta el por qué Dios va a hacer esto. Dice, porque Él hará volver, ¿qué? El corazón. Hará volver el corazón.
Él hará volver el corazón. Bien, número 1, hará volver mi corazón primeramente hacia mi pacto con Dios. Número 2, hará volver mi corazón hacia el pacto con mi matrimonio. Hará volver el corazón del esposo a la esposa. Hará volver el corazón de la esposa al esposo. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y fíjate lo que está diciendo el Señor. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra. Bien, ya no vivimos bajo maldición, pero lo que sí Dios está diciendo es que la tierra es lastimada. La tierra sufre cuando no hay pacto. Y es lo que estaban viviendo en los tiempos de Elías. Entonces, el Señor está hoy enseñándonos algo muy, muy, muy poderoso. Yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer para que mis hijos no se pierdan? Y Dios me dijo, sé un hombre de pacto. Sé un hombre de pacto. Sé un hombre de pacto conmigo. Sé un hombre de pacto en tu matrimonio. Y sé un hombre de pacto con ellos. Me dijo, sé un hombre de pacto. Ámame y ellos me van a amar. Búscame y ellos me van a buscar. Hónrame y ellos me van a honrar. Yo le dije, entonces los llevo a la iglesia. Me dijo, no, muéstrame a través de ti. Oh, fíjate, otra vez, muéstrame a través de ti. Dios me dijo que tu caminar los arrastre hacia mí. Y ese es mi grandísimo reto. Y ese es el reto de Dios para ti y para mí. ¿Sí? Que mi caminar arrastre. Porque si nosotros vemos ahí en Daniel, quiero que veas las últimas palabras de esta advertencia que Dios da. Porque ahí en Daniel 11:32 dice, ¿sí? ¿Te parece si nos ponemos de pie? Ahí en Daniel capítulo 11, verso 32, fíjate lo que dice. Dios está diciendo, dice, con lisonjas, dice, seducirá a los violadores del pacto. Dice, mas el pueblo que conoce a Dios, ¿de quién está hablando ahí? Así, mira, levanta tu mano, así bien alto. Y entonces está diciendo, está hablando de mí. ¿Sí? Así, ¿verdad? Está hablando de mí. El pueblo que conoce a Dios, el pueblo que tiene intimidad con Dios, el pueblo que está conectado con Dios, dice, se va a caracterizar por dos cosas. Dice, dice, se esforzará. Se esforzará. Sabes que a veces tú y yo nos esforzamos en todo menos en lo que realmente nos debemos esforzar. Y en lo que yo necesito esforzarme es en que mi vida cambie. Mi mayor esfuerzo y mi más grande enemigo soy yo mismo. Porque si yo no cambio, nada a mi alrededor va a poder cambiar. A veces nosotros le echamos la culpa, la esposa echando la culpa al esposo. No, es que él no quiere. Y el esposo, es que ella no quiere. Es que él no cambia. Es que ellos no quieren cambiar. Y Dios dice, cambia tú. ¿Sí? Entonces Dios me dice, esfuérzate. ¿En qué? En ser diferente. Esfuérzate en tomar todo lo que yo tengo para que tú puedas ser perfecto. Esfuérzate en conocerme para que tu vida sea transformada. Y no solamente esto, fíjate, porque dice, se esforzará y actuará. Actuará. ¿Sí? La familia no se gana con palabras, se gana con acciones. ¿Cómo? Acciones. Acciones.
acciones. Se gana con acciones. Hoy vamos a hacer algo. Si están aquí familias, quiero pedirte que se junten, que se reúnan, ¿sí? Si están aquí tus papás, acércate con tus papás. Si hay aquí esposos, tómense de la mano, acérquense. Y si hay alguien que quizá tu casa, tu familia no está aquí, bueno, acércate con alguna otra familia, con alguna familia. ¿Sí? Pero queremos que haya ahorita, es un momento y es una decisión familiar que hoy Dios quiere que tú y yo tomemos. ¿De hecho? Si es la primera vez que tú vienes a esta reunión, quiero decirte bienvenido, ¿sí? Es un gusto tenerte aquí y hoy yo estoy seguro que Dios va a bendecir y a tocar tu vida. Bien, como familia, cuando Dios estableció la Pascua, Dios dijo: necesitan reunirse por familias, por familia. Y Dios había dado indicaciones, dijo: van a tomar un cordero, lo van a comer y van a aplicar la sangre en los dinteles. Esto mismo, pero ahora entrando en un nuevo pacto, Dios lo hizo a través de Jesús, a través de establecer la cena del Señor. Que hoy no vamos a tomar la cena del Señor, pero hoy vamos a recordar lo que Dios habla de cuando tú y yo tomamos la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo dice: yo recordé del Señor lo que también les he enseñado. Y es que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado tomó pan, habiéndolo partido, le repartió, les dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego después dice, tomó la copa, ¿sí?, del nuevo pacto, la copa, después de haber cenado, y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, Dios estableció un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto consiste en esto. Dios dijo: en el nuevo pacto, ahora soy yo Dios viviendo en ti, y eres tú viviendo en mí. ¿Sí? En el nuevo pacto, Dios dijo: para que tú puedas ser perfecto, yo necesito meterme dentro de ti y trabajar desde adentro de tu corazón. ¿Sí? Y eso lo hizo a través de Jesucristo, a través de entregar su cuerpo y su sangre. Hoy creo que hay un reto de Dios para ti y para mí. Siempre que Dios nos habla, su palabra confronta. Y hoy quizá tú puedas entender como familia que probablemente has estado haciendo quizá muchas cosas menos lo que realmente se requiere para que tu casa camine diferente. Quizá como familia no hemos hecho lo que Dios está pidiendo de ti y de mí. Hoy es tiempo de tomar responsabilidad. Hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor si quizá tú habías soltado su pacto en tu vida. Quizá es tiempo de decirle: Señor, perdóname, porque yo no había entendido que tú no quieres que yo te visite, tú quieres que yo viva contigo. Perdóname, Señor, si quizá yo no había entendido que
Tu Espíritu en todo momento está listo para moverse en mi vida. Y yo solamente le he buscado en los momentos que a mí me ha convenido. Señor, perdóname si yo no he cuidado el altar en medio de mi casa. Si yo no he cuidado de que mi casa sea un altar para ti, Señor. Perdóname si quizá yo a mis hijos les he enseñado que cosas son más importantes que tú, Señor, y tu corazón. Perdóname, Señor, si quizá a mi esposa yo le he dado a entender que para mí es más importante, Señor, otras cosas que tu presencia y tu corazón en mi vida. Señor, perdónanos como casa si no hemos mantenido en pie el altar. Perdónanos, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos perdones si hemos dejado de buscar en todo momento que tú nos hables. Perdóname, Señor, si yo no he sido cuidadoso de buscar que tu voz sea escuchada en medio de mi casa. Si yo no he sido diligente, Señor, de cuidar que tú le hables a mis hijos, que tú hables en mi matrimonio, que tú me hables a mí, Señor. Perdóname si no he sido cuidadoso. Hoy yo quiero, Señor, recordar tu pacto. Quiero, Señor, levantar un altar hacia ti en medio de mi hogar y buscar que tú hables en todo momento. Porque esa es la familia que tú estás buscando aquí en la tierra. Sí. El apóstol Pablo dijo, y él recordó lo que Jesús habló, diciendo: este es mi cuerpo. Señor, de aquí en adelante, en mi casa comeremos de ti. En mi vida, Señor, buscaré que tú seas el pan de vida para mí. Que tú seas el sustento, Señor, de mi vida. En mi vida buscaré, Señor, que tu palabra me transforme para caminar diferente. Y en medio de mi casa, Señor, comeremos de Jesús. Comeremos a Jesús, el pan de vida. En medio de mi casa, Señor, beberemos de la copa del nuevo pacto que es en tu sangre. Sangre que limpia. Donde si hay equivocaciones, tú limpias con tu sangre. Donde si hay tropiezos, Señor, tu sangre está lista para levantarnos nuevamente. Donde si hay ofensas, hoy tu sangre perdona. Donde si hay heridas, hoy por tu sangre son sanadas. Ese es el nuevo pacto, Señor. Ese es el nuevo pacto. Y hoy, Señor, como familia, queremos caminar en el nuevo pacto, entrando, Señor, en las bendiciones del nuevo pacto. No porque busquemos la bendición, no porque busquemos riqueza, no porque busquemos lo material, porque eso va a venir como una añadidura, pero es porque te amamos a ti, Señor, y amamos tu corazón. Hoy, mientras está ahorita el grupo cantando, yo te voy a animar. Quizá, papá, quizá tú nunca le has pedido perdón a tus hijos, o quizá no has reconocido delante de ellos equivocaciones. Este es tiempo de hacerlo. Quizá como hijo tú nunca has pedido perdón a tus papás, o quizá no has pedido perdón en tu matrimonio. Este es un tiempo de hacerlo. Yo te voy a animar a que mientras estamos escuchando, tú tomes un tiempo para asegurarte que la sangre que limpia, que perdona,
hoy fluya en medio de tu familia. Si es que es tiempo de empezar a pedir perdón. Familia, ¿te parece si juntos cerramos este tiempo declarándole al Señor lo que Josué le dijo? Que hoy tú y yo le digamos: Señor, de hoy en adelante yo y mi casa te buscaremos, te serviremos, te honraremos, amaremos tu pacto hasta que tú nos llames a tu presencia.